crisis en Cuba, desamor sin pan y muchas fantasías de la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El avasallamiento político de adversarios, la descapitalización humana de la nación con destierros totalitarios y las olas migratorias de viajes en balde debido al cierre de las fronteras a Estados Unidos deben cesar como prácticas habituales. La dictadura padece de comportamientos delirantes, insistiendo en una realidad paralela inexistente donde abundan las fantasías, mientras el amor y el pan brillan por su ausencia, pretendiendo que el mundo democrático acepte su singularidad totalitaria, financiándola como parque jurásico del comunismo. La Habana cree que fingiendo mayores acercamientos con China e Irán, conseguirán despertar la inquietud y el interés de Washington y abrir una negociación bilateral, en la que utilizarán como moneda de cambio a los cientos de esos amontonados desde el 11 de julio, que son una brecha insalvable entre gobernantes y gobernados. El gobierno Díaz-Canel López Calleja también pretende usar a los presos del 11 de julio y del 15N para negociar con Europa, desconociendo que la salida de Donald Trump de la Casa Blanca alineó los planetas entre Washington y Bruselas, que seguirá la pauta Biden con algunos matices. La dictadura debe asumir que el deshielo con Obama fue el único tren a Yuma y que la normalidad de Cuba pasa por la democratización política y económica, asumiendo que es un país empobrecido, dependiente, dividido absurdamente y que ya no sirve como aliado ni adversario. Pero la dictadura insiste en maniobras dilatorias, como la nueva ruta de la seda, coqueteos con Teherán y el CELAC, que es el CAME chino de América Latina, para no aceptar que La Habana debe normalizar primero relaciones con todos los cubanos para luego establecer un vínculo fluido con los Estados Unidos. El avasallamiento político del adversario, la descapitalización humana de la nación con destierros totalitarios y las olas migratorias de viajes en balde por el cierre de fronteras Estados Unidos deben cesar como prácticas habituales para seguir posponiendo el fin de la dictadura, o Cuba estallará, llevándose por delante a la casta verde oliva y enguayaberada. La prioridad del gobierno cubano debe ser Cuba y sus ciudadanos, en vez de andar jugando a candelitas remotas que nada aportan a la nación, salvo serpentinas para las glorietas y las donaciones puntuales que solo refuerzan la dependencia extranjera de un país que apostó por ser un espacio de soberanía, intentando negar su suicida subordinación al Kremlin, y acabó pidiendo inversiones a sus desnostados emigrados. Reformar la economía pasa por desmilitarizarla, porque los guardias ya han demostrado su infinita capacidad para producir pobreza. Aunque los huatacas es un genio, pese a que solo se trata de un fiel cajero pagador del clan Castro Espín Rodríguez, que juega con las cartas marcadas y los datos trucados contra el pueblo cubano. Cuba democratizada y con una economía que ponga en valor el capital humano de la nación, ahora en su mayoría exiliado e insiliado, podría aprovechar las ventajas de la vecindad con un mercado más dinámico del mundo, donde viven casi 2 millones de solidarios cubanos. Cuanto más se retrase la lógica política, peor será el siglo XXI para el país. El primer acto oficial de Díaz-Canel en Nicaragua fue pasar el cepillo ante una asociación de gusañeros, a quienes reiteró la mentira que 2022 será el año de recuperación y otros infantilismos voluntaristas que llegarán más pronto si los emigrados patriotas sueltan la plata y cooperan con el artista cubano. Desde 2020, MINSEX, MINREX e ICAP, apoyados por la representación de Naciones Unidas en la isla, ha desatado una campaña para que cubanos emigrados inviertan hasta $1 millón en negocios de dudosa rentabilidad y altísimo riesgo, debido a la insana tradición castrista de expropiaciones forzosas sin ninguna indemnización y las prácticas desleales como ya hicieron y hacen contra empresarios extranjeros. Un mal recurrente del tardocastrismo es creerse el más listo del mundo y que van a poder seguir estafando impunemente a inversores extranjeros, desconociendo carísimos estrellones sufridos en la Corte Internacional de Arbitraje de París y otros foros contenciosos. A estas alturas, no toda la izquierda mundial apoya los delirios tardocastristas y los más lucidos apuestan por la democracia para evitar un estallido peor que el del 11 de julio, cerrado en falsos por el dúo Díaz-Canel López Calleja, carentes de reflejos políticos de un modelo de país
y creídos que el neoliberalismo de Estado será su salvación. Soñar es gratis, vivir de espaldas a la realidad tiene fecha de caducidad, pero despertar resulta carísimo, aun cuando se duerme envuelto en pijamas y sábanas de seda, con un turbante para impedir que se remuevan las ideas. Siguiendo con las noticias, 5 años sin pies secos, pies mojados. Mientras esa política estuvo en vigor, los cubanos interceptados en alta mar eran devueltos a la isla, mientras que quienes lograban pisar el territorio estadounidense eran admitidos en el gran país. Hoy se cumplen 5 años del decreto del presidente Barack Obama que puso fin a la aplicación de la llamada Ley Pies Secos, Pies Mojados, que había permanecido en vigor desde 1995. De acuerdo con esta regla, los cubanos interceptados en alta mar eran devueltos a la isla, mientras que quienes lograban pisar territorio estadounidense eran admitidos en el país. Pese al nombre de ley conocida esa práctica, ella en realidad nunca tuvo ese carácter. En puridad, era más bien una interpretación de lo que le daba la Ley de Ajuste Cubano, aprobada en 1966, con el fin de legalizar la situación de muchísimos ciudadanos de la isla que, huyendo de la dictadura, arribaron a Estados Unidos tras el 1 de enero de 1959. La regla de los pies secos, pies mojados fue puesta en vigor durante la presidencia de Bill Clinton. Ella puso fin a las prácticas precedentes, con arreglo a la cual todos los ciudadanos eran admitidos en Estados Unidos con independencia de que si lograban pisar tierra o si por el contrario eran interceptados en el mar. Llama la atención que esa regla fue abrogada por Barack Obama apenas una semana antes de que tomara posesión su sucesor, Donald Trump. Como se trata de una disposición de carácter general, parece razonable que nos preguntemos si hubo o no contactos al respecto con algún representante de la administración entrante. Tanto si la respuesta a esta interrogante es positiva como si no, el hecho indudable es que el nuevo presidente de los Estados Unidos jamás dio marcha atrás con esa revocación dispuesta por su predecesor. Desde el 13 de enero de 2017 hasta el día de hoy, el mero hecho de que un cubano carente de la correspondiente visa logre pisar suelo del país norteño no le garantiza ya su acogida. De hecho, pese a la eliminación de la política pies secos, pies mojados, resulta llamativo el número de ciudadanos de la isla que son capturados y devueltos de modo sistemáticos al país del que huyeron. De hecho, el diario Grama el pasado 26 de octubre, tras informar del retorno forzoso de 45 migrantes más, anunciaba: suman así 1.137 los nacionales devueltos durante 2021, pero el flujo de los cubanos desesperados no cesa. El bajante de esa información colgada en el mismo digital informaba que el pasado 30 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a un grupo de balseros que intentaban llegar a la Florida. Y es que, como reza el dicho popular, el hambre en particular, pero también la desesperación en general, tienen cara de perro. Ante las dificultades de la ruta marítima, los cubanos han optado por las vías más largas, costosas y demoradas, y no necesariamente menos peligrosas, a través de Centroamérica y México. Todo indica que el régimen de La Habana, para viabilizar la salida de Cuba de los ciudadanos más decididos, se ha puesto al habla con sus compinches de Nicaragua, que han anunciado la entrada libre a su territorio de los ciudadanos de la isla. Ese éxodo representa una ganancia neta para los castristas, pues ellos, la generalidad de los que logren su objetivo de llegar a Estados Unidos, se convertirían en emisores de remesas a sus familiares en Cuba, con los considerables ingresos para el régimen que ello entraña. De ese modo es que el impresentable régimen de La Habana, incapaz de inspirar a sus súbditos la menor perspectiva de futuro, intenta convertir de modo indirecto el gran satán Estados Unidos en su salvavidas económico. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, no olviden suscribirse, nos vemos en el